Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Diálogos con la Justicia. Es un gusto que nos acompañe. En esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema del cual recibimos muchas preguntas a través de nuestras redes sociales y este tema es el régimen de visita y convivencia. Quiero comentarles que las juezas que estuvieron en la emisión pasada nos hicieron las respuestas correspondientes para todas las dudas que tenía nuestro auditorio y por tal motivo las seguimos invitando en esta nueva emisión para que continuemos con estas preguntas y estas respuestas que la gente nos ha hecho, repito, a través de nuestras redes sociales y a través de regeneración.com.mx. Quiero presentarlas. Tenemos como invitadas a la jueza Perla Inés García Martínez del Juzgado Tercero Familiar del Centro. Un gusto y muchas gracias por la invitación otra vez. Y también tenemos a la jueza Adriana López Arango del Juzgado Segundo Familiar del Centro. Gracias nuevamente, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por el tiempo de estar aquí, pues para tener esta charla con la ciudadanía que es importante, porque muchas personas, ya lo mencionábamos la vez pasada, están en este proceso de pues solicitar legalmente la convivencia con sus hijos. Hablábamos también de unas estadísticas que pues el 70% de los padres de familia, pues el 70% son las mamás las que tienen la custodia de los niños y el otro 30% pues son los papás y pues solicitan también la convivencia. También decíamos que es un derecho de los hijos el poder convivir con sus papás, ¿verdad? Sí. Eso comentamos y también pues teníamos otras dudas y pusimos unos casos muy específicos, ¿no? ¿Qué les parece si continuamos con las preguntas? Nos llegó una pregunta que nos hace una madre de familia y nos decía que si existe alguna orientación psicológica para este tipo de visitas, ya sea previa o durante la visita. Sí, nosotros nos auxiliamos en varias ocasiones de los peritos psicólogos. Ellos nos facilitan para orientar a los padres en cómo van a realizar las convivencias, en cómo deben interactuar con sus hijos, en cómo deben hablar y dialogar con ellos. Ellos tienen un gran trabajo y una gran importancia para la reestructuración familiar, para que se lleven a cabo estas convivencias favorablemente para el menor. Ellos tienen la obligación y el trabajo de reestructurar eso, de generar la confianza nuevamente en los niños para con sus padres, con los que a veces se han dejado de ver por largos periodos o tienen cierta desconfianza de que se los lleven o cuestiones de ese tipo. Entonces sí tienen un gran trabajo, además de que, bueno, deben buscar fortalecer los lazos afectivos y de unidad entre el progenitor y el niño con el que se lleva a cabo la convivencia. Es una gran labor y es muy, muy necesario, tanto previo como para preparar al niño para que se lleven a cabo las convivencias, como durante, ¿no?, el acompañamiento. Y para que al final del camino ya no sea necesario que estén presentes o que los tengan que orientar, sino las convivencias se lleven de manera normal, como cualquier niño puede disfrutar de sus padres, ¿no? Y es que debe ser muy complicado, jueza, pues ahora sí que la parte emocional, la parte psicológica de los niños, de las niñas, que pues pierden una familia, ¿no? Se pierde, se rompe el núcleo familiar y pues a veces, como comúnmente decimos, los ponemos entre la espada y la pared. Y también dentro de ese núcleo familiar existen otras personas como los abuelitos. ¿Alguien más aparte del papá y la mamá puede pedir ese derecho de la visita? Claro que sí, a partir de esta nueva forma de ver, reconocer y entender los derechos humanos en México, en este caso específicamente respecto al derecho de visitas y convivencias, debe siempre atenderse al deber de toda autoridad de extender cada vez más los lazos familiares, ampliando el concepto tradicional de familia, ¿no? Pues con apoyo en ese reconocimiento de los derechos de los menores, estos deben dejarse de ver como propiedad de los padres y deben reconocerse como auténticos seres humanos con derechos propios y de la mayor importancia. Lo anterior se afirma, pues se reitera, el régimen de visitas y convivencias tiene esta finalidad de la búsqueda incesante del pleno desarrollo del menor de edad y pues con ello conlleva la implementación y fortalecimiento de los lazos familiares, no solamente con sus progenitores, sino con su familia ampliada,
que desde luego incluye a los tíos, a los abuelos y a los demás familiares del núcleo familiar. En los casos, sobre todo, esto es importante, en los casos en que se han visto afectados los vínculos afectivos, ¿no? En este tema resulta indispensable tener una concepción amplia de las relaciones humanas, ¿no?, entre los menores y su demás familia. Claro. Por ejemplo, si yo tengo un sobrino y quiero visitarlo, puedo acudir directamente ya a los juzgados familiares. Es decir, yo puedo decir, quiero ver a mi sobrino, no sé si sus papás están peleados o no, el hijo lo tiene a lo mejor mi cuñada, pero yo quiero verlo, ¿puedo hacerlo? Sí, efectivamente puedes acudir al juzgado. Los juzgados se encuentran ubicados en División Oriente, número 618, Colonia Exmarquesado, Centro, Oaxaca. Ahí se encuentran tanto los civiles como los familiares. Podrías acudir directamente con nosotros, jueces especializados en materia familiar, y plantear tu situación. En su momento nosotros te canalizaríamos con un defensor de oficio para que a través de una demanda tú comparezcas a un juicio y demandes la convivencia con tu sobrino. Sí. Perfecto. Y también en estos juzgados familiares hay un teléfono, y quiero comentarlo, es el 514-1331, ¿verdad? Así es. Para que se pueda comunicar la gente si tienen alguna duda también. Cualquier cosa es el conmutador y ya te canalizan a la extensión correspondiente. Fíjense que también nos llegaron algunas preguntas. Dentro de estas, una mamá nos preguntó, y aquí lo tengo anotado, dice que va a dos visitas, a dos convivencias, que no llega el papá. Ya está acordado, ya lograron ahí determinar las juezas la convivencia, pero no llega. Solicita que no digamos su nombre, pero quiere saber qué debe hacer en estos casos o qué es lo que ocurre posteriormente. Aquí nosotros tenemos que hacer efectivo el derecho de convivencia del niño, y el derecho de convivencia aquí en este caso es del niño para con el papá. Si ya se fijó un régimen, ya sea porque ellos hayan acordado así las convivencias, o porque ellos o porque nosotros, le hayamos fijado ese régimen, tenemos también la obligación de ver que se cumpla, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de los medios de apremio que tenemos, que pueden ser ya sea una multa e inclusive hasta un arresto, ¿no? Pero la cuestión es ahora sí concientizar al señor para que comparezca y celebre las convivencias a través de un poco de reflexión, tal vez con un arresto, unas horas de meditación, lo hagan reconsiderar esa actitud que perjudica a su niño. Claro, porque reiteremos que es un derecho de los niños, ¿no? La convivencia tanto con el padre como con la madre. Y bueno, también ya existen familias diversas, ¿no? También homoparentales, sí, en algunos estados de la República, inclusive, ¿no? Y también se puede dar de esa manera, ¿no? En cualquiera de los dos padres. Y bueno, puede estar una persona también de acuerdo o no con lo que dicta la juez, se ha dado el caso. ¿Qué ocurre en ese momento? Ok, pues es muy común que en nuestra sociedad mexicana en particular, en nuestra sociedad oaxaqueña, se establezca un régimen de visita y convivencia una vez que ha acontecido una crisis matrimonial, ya que durante estas crisis familiares o durante la tramitación judicial de un divorcio, suele suceder que uno de los padres impida o no permita la convivencia. Esto se da porque se da una separación de hecho en el núcleo familiar. La separación se puede dar por un sinfín de circunstancias, ¿no? Entre ellas la suspensión o la pérdida de la patria potestad, o incluso porque exista violencia familiar. Entonces se suele dar que el padre impide la convivencia y frecuentemente imposibilita cualquier contacto con los hijos, ¿no? En estos casos es muy frecuente que los problemas de los padres trasciendan en la persona de los hijos. En estos casos también de crisis llega a ocurrir que alguno de los cónyuges tome partida frecuentemente diversa a la de la otra pareja y no tomen acuerdos que beneficien el interés superior de sus menores hijos, ¿no? Incluso cierran toda posibilidad de volver a verlos, ¿no? Esos son los casos más difíciles a los que nos hemos enfrentado. Aquí los hijos se vuelven verdaderamente víctimas de las desavenencias de matrimonio. Entonces, en estas
ocasiones son utilizados por los cónyuges para hacerse daño entre sí o incluso ofenderse. Las visitas y convivencias que tantos beneficios pueden y deben arrojar a los menores de edad en ocasiones se convierten en origen de muchos problemas, pues se da que constantemente los cónyuges ocupan la convivencia para hacerse conductas de reproche. Y lo que agrava esta situación de la relación humana que se busca. La situación más conflictiva que se da en nuestra sociedad en cuanto a las mujeres es proveniente de aquellas mujeres que han sido abandonadas o que incluso han sido víctimas de violencia familiar, a quienes incluso les duele permitir que sus hijos vean al padre, lo que indiscutiblemente lleva a generar odio o rencor en este tipo de convivencias y en nada favorece a los menores. Por otro lado, también influye la conducta depresiva de los padres, ya en los varones, que cuando son rechazados por la madre o hay situaciones de infidelidad, también temen ser rechazados por los hijos y también en ocasiones cuando ellos son los que tienen la custodia, impiden la convivencia con los progenitores. Ahora que comentaba esta parte del reproche, no sé si existen casos también que ocupan esa convivencia para hablar mal del otro padre, del progenitor. Sí, claro. ¿No? Precisamente empiezan haciendo campaña negativa en contra del otro, ¿no? Y utilizan a los hijos ahora sí que como su arma, ¿no? Y eso es totalmente malo y perjudicial para la imagen y ahí es cuando se pueden hasta suspender incluso las convivencias porque en vez de resultar benéficas para el niño, le perjudican en su desarrollo emocional. E incluso también eventualmente se suspenden y se sujetan. Podemos obligar también a los padres a que se sujeten a terapias psicológicas para superar ese conflicto emocional que pues vienen arrastrando. Entonces, una vez superado esto a través de las terapias, el psicólogo será quien nos indique la viabilidad de esas convivencias y si estas ya resultarían favorables al niño. Entonces, a partir de ese dictamen que nosotros obtendríamos del psicólogo, podrían llevarse las convivencias nuevamente. No, pues imagínense, en lugar de ayudar a los niños, pues los van a perjudicar Así más, es. ¿no? Y no deben hacer eso, los papás no deben hacer eso. No, ahí hay que tener especial cuidado los juzgadores porque podemos estar ante la presencia de el fenómeno de alienación parental o violencia familiar. Muy bien, pues vamos a seguir hablando porque ya estamos muy entrados ya en este tema. Vamos a seguir también respondiendo en las redes sociales todas sus preguntas que tengan en este momento. Por el momento vamos a un corte, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en @tribunal_Oaxaca en el Twitter y en el Facebook en Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. También nos pueden escribir en el Facebook de Regeneración Pluralidad y en Twitter @MX Regeneración. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en Diálogos con la Justicia y continuamos con el tema régimen de visita y convivencia y continuamos con la jueza Perla y la jueza Adriana, que ya estábamos comentando sobre estos procesos que llevan las familias y pues cómo pueden afectarse también a los hijos, a las hijas en esta situación. Continuamos con las preguntas y ya decíamos hace rato también que hemos estado recibiendo muchas dudas de la ciudadanía porque no saben en primer lugar dónde acudir. Ya decíamos la dirección. ¿Podríamos repetir la dirección, juez? ¿A dónde pueden acudir las personas? Sí, los juzgados civiles y familiares nos encontramos ubicados en calle División Oriente, número 618, Colonia Exmarquesado, Centro Oaxaca. Muy bien, hay un número telefónico que es el 514-1331 a donde pueden acudir y continuar con este proceso. Y bueno, tenemos una pregunta aquí muy interesante también. ¿En qué casos se podría más bien proceder la negativa a una visita? Pues cuando de constancias de autos se advierten cuestiones extraordinarias que nos hacen a nosotros ver que en vez de beneficiar la convivencia podríamos nosotros perjudicar
al niño concediendo esa convivencia al progenitor que la solicita. Es ahí cuando nosotros debemos ponderar, ¿no? Qué tan viable o bueno sería. Hay cuestiones en donde se suspende temporalmente, como hace un rato te comentaba, solo es cuestión de, pues, con ayuda psicológica, poder enfrentar la problemática familiar, superar la crisis emocional por parte de los progenitores y reanudar nuevamente esas convivencias una vez que el psicólogo nos indique que es viable y favorable al menor el desahogo de las mismas. Sin embargo, hay cuestiones en las que, o situaciones en las que no se puede conceder y se niega definitivamente la convivencia al progenitor con el menor, y es, por ejemplo, en casos muy delicados cuando ocurre abuso sexual o cuestiones de violencia. Son cuestiones muy, muy especiales en las cuales se podría negar el derecho al progenitor. Eso lo quería comentar, o más bien preguntar, en esos casos específicos de abuso sexual, ¿cuál es el proceso, cuál es el procedimiento que tiene que seguir tanto el papá o la mamá? Pues es que ahí, o sea, no pueden ni siquiera obligarte o pretender que tú convivas con tu abusador, ¿no? Sí. Entonces ahí sí no es viable definitivamente la convivencia con el progenitor del cual eres víctima, ¿no? Claro, ¿hay algún tipo de investigación, me imagino? Sí, igual claro. Entrevistas con el menor, como lo comentábamos. Así es, y además pues hay también una sentencia en la cual puede constar que lo del abuso sexual, o sea, debe estar plenamente acreditado la situación toral por la cual tú vas a negar la convivencia. No, es que es un tema muy complicado Sí. y que existe en la vida cotidiana, y también muy triste, ¿no? Pues bueno, también que acusen, porque hay padres o madres que no lo dicen. También es muy complicado leer en las noticias que no lo hacen y pues prefieren que continúen las cosas así, que no debe ser. Sí, exacto. ¿Verdad? Ahí los padres deben ejercer a la justicia, acudir a los tribunales y todo, y ver que se tutele efectivamente el derecho de sus hijos. Sí. Efectivamente. ¿Y cuáles son las repercusiones de que no permitan, ¿no? A lo mejor que no sea por un caso como le comentábamos, pero que de repente la mamá o el papá pues ya no quiera llevar a la convivencia a sus hijos? ¿Qué repercute tanto legalmente como a los niños también? Ajá, en este aspecto es relevante mencionar que ya desde hace varios años los estudios de especialistas en psicología dan cuenta de la influencia que tiene en el menor sus primeros años de vida, pero sobre todo el ambiente de afecto en el que se encuentre inmerso. Bajo esta perspectiva, todo el potencial del niño y del joven dependerá del ambiente en el que haya crecido, en el que haya estado inmerso en sus primeros años de juventud. Porque ocurre que cuando hay crisis de divorcios o separaciones familiares, se le niega al menor encontrar el afecto tanto en la familia como en el círculo social en que se desenvuelve, y ello sí trae como consecuencia serias repercusiones en su personalidad, sinsabores, baja autoestima, complejos, falta de identidad, no se siente pertenecido a una familia y pues prácticamente se le clausura su derecho a ser feliz. Claro. Comentaba hace rato antes de ir al corte que también pueden generar hijos manipuladores. Así es. Muchas veces los muchachos o los niños pues le toman la medida a los papás, ¿no? Como comúnmente se dice, y al rato pues si no me conviene estar contigo, si no me das lo que yo quiero, pues mejor me voy con mi papá. Y en muchas ocasiones sucede así, ¿no? Se van con el papá y ahorita están con el papá y después él ya no los complace en todo, los regaña o cuestiones así, y no, pues mejor me regreso con mi mamá. Y los niños andan emocionalmente inestables porque están de un lado al otro, ¿no? Y eso pues les repercute en ese momento y en el futuro, ¿no? Porque no crean figuras de autoridad. Sí, ello se debe a que el menor es un ser humano vulnerable en pleno desarrollo y crecimiento, tanto emocional, psíquico como físico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que durante sus primeros años tenga ese acompañamiento, ese consejo, ese cariño
por parte de los padres, lo que indiscutiblemente lo enriquece como persona y eleva su autoestima. Así es, y también lo vemos desde ese punto de vista, siempre obviamente de quien demanda, del demandado, de los niños, pero no hemos visto también la parte de las juezas. No debe ser fácil su trabajo, yo creo que se enfrentan a cosas también muy complicadas, y hay padres también que pues tienen un carácter muy complicado, muy difícil. Yo imagino que hasta, no sé, persiguen a las juezas, o no sé, se me ocurre ahorita algo. Sí. ¿A qué se han enfrentado ustedes en esta profesión que es muy delicada, porque ya comentamos los temas, y que pues bueno, tienen que a final de cuentas dar un veredicto? Pues en ocasiones cuando nosotros decretamos las convivencias, pues muchos papás se molestan, incluso creen o lo toman como algo personal cuando no es así, sino vemos más allá sobre en relación al derecho de su hijo, y se molestan, o a veces nos agreden, o luego nos piden que revisemos el expediente y que no se lleven a cabo las convivencias, nos empiezan a hablar mal de su otra pareja con tal de que nosotros suspendamos esas convivencias. Sí, son muchos los riesgos a los que nos enfrentamos, sobre todo en las diligencias cuando alguno de los padres impide, ¿no?, la convivencia, y tenemos que decretar en ocasiones hasta recuperaciones de menores. Cuando llegamos, ha salido la familia incluso con piedras, con armas, ¿no? Sí nos enfrentamos a muchas situaciones, incluso cuando no están de acuerdo, las redes sociales, ¿no?, o el periodicazo, ¿no?, calificando nuestra conducta. Uh-huh. Inclusive hasta pues, los sobornos, me imagino también, ¿no? De querer gente que con eso van a lograr algún fin. Obviamente no, porque pues se debe mantener la ley y todo lo que dice ahí, ¿no?, respectivamente. Y qué complicado eso que nos decía, que pues que salgan la familia y que pues hasta con piedras. Sí, pues, sí, así nos machetes, han recibido. Sí, de todos, sí. Sí, por eso tenemos que llevar fuerza pública. A veces claro, no vamos solas, porque sí es muy arriesgado en algunas zonas. Qué difícil. Hay personas de bajos recursos económicos que quieren iniciar un proceso, pero que no lo inician porque creen también que es un proceso muy costoso, y no sé, ustedes me lo podrán decir en este momento. No sé si hay también licenciados que sean de oficio, o qué podrían hacer esas personas que no cuentan con el dinero, pero que quieren iniciar un proceso de régimen de visita y convivencia. Pues tienen las puertas de los juzgados abiertas, pueden acudir a nosotros y nosotros directamente los canalizamos, les explicamos con quién deben acudir, ¿no? Y como bien dices, hay defensores de oficio, ¿no? Porque hay personas que, como señalaste, son de escasos recursos, entonces a través de la defensoría de oficio ellos pueden tramitar su juicio contando con abogado asignado de manera gratuita, totalmente. Y él se encargará de darle seguimiento desde elaborar la demanda hasta ver que se dicte la sentencia y que se ejecute, ¿no? Entonces, y antes de llegar a un juicio, a una parte pues ya de visita controlada o algo parecido, ¿existe la mediación también? Sí, claro. Ese es un derecho que también tienen las partes, en un juicio. De hecho, tenemos un centro de mediación, el tribunal cuenta con un centro de mediación, pero si ellos no toman acuerdos ahí, también durante las audiencias nosotros los exhortamos a efecto de que lleguen a un acuerdo, y en muchas ocasiones toman buenos acuerdos y reactivan la comunicación con sus familiares y con sus hijos. Que sería lo mejor, ¿no? Claro. Así es, no hay como llegar a acuerdos, y es la mejor forma porque ellos se comprometen a sí mismos a cumplir determinados tiempos de visita, determinadas fechas, determinados días en los que adecúan estos a sus necesidades también particulares, ¿no? Y a las del niño y a la escuela y todo. Digamos que es lo ideal. De buena voluntad. Así es. Que va la gente. Sí. Y si es lo ideal, ¿tiene algún costo llegar a mediación? No, es completamente gratuito. ¿Y no lleva un proceso, no lleva ya una investigación, o también se realiza un tipo de investigación para...? No, en mediación solamente son los acuerdos que tomen las partes. Ya no se hace la investigación. La investigación se haría ya durante el juicio si es necesario. Muy bien. Antes de concluir, porque se nos está terminando el tiempo rapidísimo, yo creo que ese tema da para más programas. ¿Qué recomendaciones le daríamos a las personas que están en este proceso? Como lo comentábamos en el programa pasado, ¿qué recomendaciones les podríamos dar por parte de las juezas? Pues que
luchen y busquen la convivencia con sus hijos, que no se den por vencidos o que vean muy trillado o muy complicado el seguir un proceso judicial. Vale la pena, es por el bienestar y la estabilidad psicoemocional de los menores. Entonces deben de tratar y buscar ya sea la comunicación asertiva con el otro progenitor, ayuda psicológica también para que les facilite de mejor manera el diálogo con el otro progenitor y llegar a acuerdos favorables para sus hijos, porque como te decía, lo ideal y lo mejor es que ellos lleguen a acuerdos atendiendo a las circunstancias de vida personales. Y con eso pues buscar que nuevamente se reestructuren las familias que ya se encuentran desintegradas. Entonces sí, la comunicación y el acudir e instar a la justicia si no se lograran los acuerdos. Así es. ¿Qué recomendaciones le daríamos? Pues de la misma manera, siempre trabajar con ellos mucho sobre la comunicación, sobre tomar los mejores acuerdos en beneficio de sus menores hijos. Y existen programas e instituciones que les dan ese apoyo psicológico y ese ejercicio de los roles paterno y materno para que puedan pues superar la problemática familiar a la que se encuentran. Sí, porque de por sí ya es difícil ver que tus papás están peleando, porque obviamente hay peleas, hay crisis en los matrimonios, y ahora que pues los tengas separados y los tengas que ver un momento a uno, otro a otro, luego controlado, va a ser muy complicado para los niños. Y recuerden que lo importante es obviamente siempre el beneficio para los menores. Pues bueno, nosotros llegamos al final de Diálogos con la Justicia. Muchísimas gracias, es un tema, repito, que da para más programas, pero pueden seguirnos a través de las redes sociales, les repito, @tribunal_Oaxaca, en Facebook, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y también nos pueden mandar sus preguntas al Facebook de Regeneración Pluralidad y al Twitter @MXRegeneración. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias jueza Perla, Adriana, gracias por su tiempo y gracias a ustedes por seguirnos en esta gran plataforma regeneración.com.mx. Nos vemos hasta la próxima.